Es realmente para mí un enorme placer poder inaugurar este Foro 2013 de Sino-Latam, que se está convirtiendo realmente en un punto de referencia y un punto de encuentro para importantes análisis como el que hoy se va a llevar a cabo acá. Y como lo dijo muy bien el presidente de Sino-Latam, José Sam, se está convirtiendo cada vez más en un lugar y un punto de referencia entre los líderes de nuestro país y de China. Uno de los objetivos de este foro es tratar de diseñar la agenda bilateral entre Perú y China y tratar de hacer lo mismo con los otros países de Latinoamérica. The China dream, which we hope will be fulfilled. The American dream, the European dream. We dream in Europe. We dream about more unity, of course. This is our dream. And I know that in Latin America, you also dream also about more political integration in the continent. And these dreams are very much compatible and complementary. This is something I am convinced about. And to finish, I would say that the Chinese have a dream. We wish them to fulfill the dream. For me, this idea of a China's threat is difficult for me to understand this very idea of the China's threat. China's economic reemergence is for all of us a pole of growth. Latin America would not be what it is today, especially when you look at the most recent decade, without the renaissance of China. El desarrollo de China se ha visto en la necesidad de cambiar sus modalidades de crecimiento para asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo. Y justamente en este momento, el nuevo grupo de dirección encabezado por Xi Jinping empezó su mandato. Yo creo que ellos han tenido una visión de largo plazo, un espíritu renovador y también un gran compromiso para con nuestro pueblo y la historia, para acometer esta tarea histórica de desarrollo de China en la próxima década. Yo creo que hay este gran debate que se ha mencionado sobre qué es el sueño el sueño chino, ¿no? Yo creo que hay una demanda popular por una sociedad que sea más igualitaria, más abierta, esta idea de que individual versus colectivo, con una carga más a atender el derecho de felicidad del individuo, ¿no? Por una red social más eficaz, ¿no? Yo creo que hoy día que tenemos en Europa tenemos un estado de bienestar con mucho impuesto, mucho gasto y que hay una sensación de que ha fracasado, ¿no? En Estados Unidos hay un sistema con bajo impuestos y mucho déficit, ¿no? Y claro, hoy día yo creo que China, uno no quiere tener mucho déficit y requiere de un sistema de tributación mucho más inteligente en términos de cómo motivar a las empresas y a los individuos en sus objetivos concretos, ¿no? Yo creo que se requiere una burocracia más austera, ¿no? Y la economía debe transformarse para basarse en un mayor consumo. La tasa de crecimiento de la última década no la ha tenido ningún país en ningún momento de la historia, ¿no? Pero es más fácil crecer con una infraestructura centralizada que con un consumo diversificado. Entonces, cuando se habla hoy día de que la economía china ya no va a crecer pues, a tasas de 9, 10%, sino que va a crecer a tasas de 7% al año, eso, digo, bueno, si alguien podía a 10, debería serle fácil poder crecer a 7, pero no es tan así de simple porque ese crecimiento de 7 implicaría un crecimiento del consumo todavía más alto.
porque la fuerza dominante de la economía pasaría a ser el consumo. Entonces requeriría tasas de crecimiento del consumo de 8 o 9%, que ya también es un desafío, un logro que ninguna otra sociedad ha alcanzado anteriormente, ¿no? Si nosotros entendemos que hay algunas constantes en China, podemos entender cuál es el sueño chino. El sueño chino es que todos puedan ser cada día más felices. Evidentemente, eso pasa por ciertas cosas. Y ahí sí vamos a hablar, ¿no?, sobre la proyección de la China. China se está proyectando y está en una presencia en el mundo porque, como ocurre a cualquier país que hace política exterior, afuera necesita satisfacer ciertas cosas que adentro no puede. Y es evidente que las inversiones chinas afuera, etcétera, tienen que ver con sus propias necesidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, China es, yo creo que, como dirían los franceses, pese a sí mismo malgré, ¿no?, están asumiendo un rol en el área del Pacífico, ¿no?, que es clave en el mundo. 我们说这个中国经济的话呢，那么它目前进入一个改革的这个深水区，它是要进行一个结构化的改革啊。那么用经济学的一个流行的词来说的话呢，都叫再平衡啊，叫 rebalance 再平衡啊。中国经济要再平衡，同样的话呢，拉丁美洲经济呢，其实也是需要再平衡的，也是要进行这个结构化改革啊。从长期来看的话呢，拉丁美洲的话呢，也需要对它的这种单一出口、依赖单一出口、依赖单一商品出口的这种结构的话呢，要进行一个改革。那么中国的话呢，这个要再平衡它的经济。中国再平衡它的经济，实际上就是一个对它的经济进行一个结构化的改革。那么这个结构化的改革的话呢，用现在的话来说的话呢，就是稳增长啊，那个促进结构改革啊，促进结构改革。那么我们这个改革的话呢，就是说从过去的较多的依赖于投资转变为较多的这个依赖于这个国内的这个需求那么这个是呢，是在中国呢正在进行这样的一种一种改革的进程过程中Pero asumiendo que ese proceso funciona y que China efectivamente logra transformar su economía, que la proporción del consumo empieza a ser mucho más fuerte, eso obviamente implica un cambio de contexto importante para el Perú. ¿Hasta qué punto la economía peruana está en capacidad de adaptarse a ese nuevo escenario, o si las empresas peruanas ya lo están viendo de esa manera y están haciendo algo para poder adaptarse de la manera más satisfactoria, ¿no? Las inversiones chinas en el Perú se han enfocado principalmente en minería, por ejemplo, pero de repente habría que ver cómo se puede hacer para lograr un poquito más de diversificación, y claramente el sector infraestructura, por ejemplo, es uno que lo mencionó también Fidel, es importantísimo y que no se ha visto mucho ahí. ¿Qué se puede impulsar, qué se puede hacer para impulsar más esas inversiones y esa diversificación, sobre todo, ¿no? La importancia de China para nuestra economía yo creo que está fuera de cuestión y estamos muy expuestos, digamos, a lo que pueda pasar en el futuro. En la geopolítica obviamente importa mucho el tamaño. De cara a lo que nosotros podamos obtener de China en esta relación estratégica que tenemos con ellos, ¿China ve a Perú o ve a la Alianza del Pacífico, por ejemplo? ¿Hasta qué punto, digamos, debemos entender nuestra relación con China como país o ya entendidos como bloque de Alianza del Pacífico, ¿no? En segundo lugar, una gran transformación que no es, digamos, necesariamente explícita en el caso de China, ¿no?, es la conversión del renminbi, del yuan, como quieran llamarlo, ¿no?, la moneda china, en una moneda de alta convertibilidad o de libre convertibilidad, ¿no? Este es un movimiento que no se ha hecho explícito, pero por ejemplo a través de la inauguración de esta zona de libre comercio en Shanghái, esos 28 kilómetros cuadrados que están revolucionando las finanzas internacionales porque implican básicamente un experimento, un plan piloto, ¿no?, por el cual va a haber libertad, libre movimiento de capitales y una serie de cosas que van a situar o van a ayudar a que la economía china, a través de su moneda, también tenga el lugar que le corresponde, ¿no? Yo creo que la clave para América Latina es que mientras
China está construyendo su sueño chino, América Latina no se quede dormida. Como nunca, América Latina, para aprovechar de ese sueño chino, tiene que hacer su inversión en infraestructura, en costos logísticos y en dos inversiones que son, o dos tareas que son claves, ¿no? Productividad e innovación y las inversiones en educación. Pero quisiera hablar de una tendencia que casi no se ha mencionado y que yo creo que va a ser una clave en el futuro, que es precisamente la presencia de empresas de América Latina en China, las llamadas multilatinas. El BID ha hecho todo un esfuerzo de investigación siguiendo a las 85 empresas más importantes de América Latina en China. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están ingresando? ¿Y cuáles son las estrategias? Eso me parece fundamental, especialmente para países como Perú, que apenas empiezan a pensar en una presencia a través de sus empresas en un país como China. También creo que hay un campo muy grande en todo lo que es turismo, ¿no? Perú es, no sé, pues un país privilegiado en posibilidades turísticas, ¿no? Y en China el número de millonarios aumenta 3% cada año, ¿no? A cifras actuales. Y entonces hay un flujo importantísimo de chinos que están saliendo al exterior a hacer turismo, ¿no? Y creo que cuando uno anda por Europa o por Estados Unidos, ya se nota la presencia de esos turistas chinos y creo que ahí hay una posibilidad muy grande de inversión. Y entonces están empezando a abrirse y las culturas tienen que fusionarse, ¿no? Y por eso es muy importante que peruanos vayan allá y chinos vengan acá y vayamos formando un núcleo base que pueda ser ese puente de integración, ¿no? Y por eso creo que las palabras del expositor cuando terminó dijo, esto no debe ser un sueño chino, sino debe ser un sueño de todos. Oiga, que China financie un ferrocarril. Sé que esto es más fácil decirlo, pero digamos, requiere, y estoy muy de acuerdo con usted en que el Estado tiene que tener un papel. Esto no se hace solo con la empresa privada, tiene que haber iniciativas. Pero eso sería una cosa fundamental porque cambiaría no solamente la dinámica económica del altiplano andino, sino cambiaría su dinámica social. Hoy día en la parte sur del Perú, en el Perú andino, vive ya muy poca gente. La gran ciudad andina del Perú, José, es Lima. La ciudad andina fundamental del Perú no está en los Andes, está en Lima, es Lima. Y en todo el altiplano, en todo el sur andino, hay el 16.87% de la población del Perú. 1 de cada 6 peruanos está ahí. Pero es la zona histórica del Perú. Bueno, este eje, así como en el siglo XIX el ferrocarril central que soñó Manuel Pardo y construyó Henry Meigs para unir la despensa de Lima, que era el Valle del Mantaro con Lima, fue fundamental porque fue el nervio que integró al Perú. Nosotros tenemos que crear una estructura para integrar el nervio. Obviamente el otro gran nervio para integrar el altiplano andino tiene que ser el gasoducto surandino, que pasaría por en medio de todos los grandes yacimientos, entre ellos Las Bambas, y termina Cerro Verde, Tía María, Souther, de modo que sería otra estructura fundamental. Pero oiga, ¿cómo hacemos entonces para que China nos ayude al desarrollo de esta zona? ¿Cómo construimos ferrocarriles? ¿Cómo seguimos generando hierro? We systematically underestimated the growth of China, the change in China, and the speed of change. Because this is also, and it's why I like very much what you said, China is about change, but what is important to understand is that China has been at the center of the game for centuries, millennia, but also it is about the speed of change. And I think we tend to be slow to integrate the speed of change. Yo creo que hay múltiples factores. Yo preguntaría también, ¿dónde están las políticas de incentivo del Estado? Para que esto es parte del mercado. Si se exige una economía de mercado, ¿y por qué no aplicámoslo un poco más en la realidad? O sea, el Estado, los estados tienen que tener políticas de incentivo para que inviertan en la infraestructura, inviertan en
digamos, un ambiente de industrialización. Y en cuanto el segundo tema importante, yo creo que es un entendimiento cultural, el aspecto cultural que hay que valorarlo suficientemente. Estamos a lo largo de toda esta década hablando de aspectos comerciales, aspectos económicos, cómo nos impactan, vienen, pero pocos esfuerzos se han hecho para la comunicación intercultural entre China y Latinoamérica. Idioma es parte de esto, no es lo definitivo, sino entender cómo piensan los chinos. Bueno, con esto damos por finalizado el Sino-Latam Forum 2013. Han sido muy ricas las discusiones, las ponencias. Esta es una relación que recién comienza y estamos seguros que no solamente queremos dejarlo a un nivel de discusión o un nivel académico, sino la idea es tratar de diseñar una estrategia para profundizar una relación bilateral cada vez más importante.